El día de hoy mis compañeros Brian Quintana, Laura Sofía Pérez y quien les habla Valentina Rojas vamos a hablar sobre reacciones químicas, más específicamente sobre reacciones de combustión. Una reacción química es un proceso en el cual dos o más sustancias llamadas reaccionantes por efecto de un factor energético se transforman en otras sustancias llamadas productos. Esas sustancias pueden ser elementos o compuestos. Estos tipos de reacción se dividen en cuatro. El primero, de síntesis o adición. Consiste en la unión de dos especies químicas que forman un producto más complejo y se representa de la siguiente manera. A reacciona con B y forma el producto AB. En el caso de las reacciones por composición o análisis ocurre lo contrario, ya que una especie química compleja se descompone o se separa para formar dos productos más sencillos. La forma de representar esto es AB se descompone y produce A más B. Ahora pasamos a las reacciones de simple sustitución, donde existe un intercambio, ya que uno de los elementos de la especie química más compleja se va a separar para unirse a otro elemento. Y la manera de representar este es AB reacciona con C para producir AC más B. Y finalmente tenemos la reacción de doble sustitución, donde dos sustancias complejas intercambian átomos para producir otras dos sustancias complejas, pero totalmente distintas a los originales. Se representan de la siguiente manera. A reacciona con CD para producir AD más CD. Como características de estas reacciones químicas, tenemos que las sustancias nuevas que se forman suelen presentar un aspecto totalmente diferente del que tenía la sustancia de partida. Otra de ellas sería que durante la reacción se desprende o se absorbe energía. Tiene una reacción endotérmica, se desprende energía en el curso de la reacción y en la reacción endotérmica se absorbe energía durante el curso de la reacción. Se cumple la ley de conservación de la masa. La suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Esto es así porque durante la reacción los átomos ni aparecen ni desaparecen, solo se rodean en una disposición distinta. La importancia de estas reacciones químicas es notoria en muchos aspectos de la vida diaria, en fenómenos tales como explosiones, procesos vitales como la alimentación, respiración, etc. Todas las sustancias que a diario utilizamos son o fueron un producto de reacciones químicas. Estamos rodeados por reacciones químicas. Tienen lugar en laboratorios, pero también en fábricas, automóviles, centrales térmicas, cocinas, atmósferas, interiores de tierra, etc. Incluso en el cuerpo humano ocurren miles de reacciones químicas a cada instante que determinan lo que hacemos y pensamos. Estas reacciones químicas se componen por dos partes, los reactivos y los productos. El reactivo es la sustancia que existe antes del cambio químico y el producto es la sustancia nueva que surge después del cambio químico. Fases de las reacciones de combustión. Las combustiones son un tipo de reacción redox, es decir, una reducción por oxidación. Esto significa que un reactivo se oxida, pierde electrones, mientras que el otro se reduce y gana electrones. En el caso de la combustión, el agente oxidante como oxígeno obtiene electrones de agentes reductores como el combustible o lo que es el comburente oxígeno obtiene electrones de combustible. Esto se da generalmente según su fórmula. Su fórmula es compuesto combustible más O2 igual a CO2 más H2O más otro compuesto más energía. Los procesos de combustión comprenden en realidad un conjunto de reacciones químicas rápidas que ocurren de forma simultánea. A cada una de estas reacciones se le puede llamar etapa o fase. Las tres etapas fundamentales de la combustión son prereacción o primera etapa,
Los hidrocarburos presentes en el metal combustible se descomponen y comienzan su reacción con el oxígeno del aire, formando radicales, compuestos inestables molecularmente. Esto inicia una reacción en cadena que de aparición y desaparición de compuestos químicos, donde por lo general se forma más compuestos de los que se descomponen. Segunda etapa o oxidación. En esta etapa se genera la mayor parte de la energía calórica de la reacción, a medida que el oxígeno reacciona con los radicales de la etapa anterior. Se va generando un proceso de desplazamiento violento de electrones. En caso de las explosiones, un número elevado de radicales conduce a una reacción masiva y violenta. Fin de la reacción, tercera etapa. Ocurre cuando se completa la oxidación de los radicales y se forman las moléculas estables que serán los productos de combustión. Ejemplos de combustión. Algunos ejemplos simples de combustión en la vida cotidiana son el encendido de fósforo o cerilla. En este caso, más emblemático de combustión, cuando la cabeza del fósforo, cubierta por fósforo y azufre, se raspa contra una superficie rugosa, se calienta por la fricción y se desencadena una combustión rápida, que a su vez procede de la llama brevemente. Segundo, el encendido de la cocina a gas. Las cocinas domésticas funcionan mediante la combustión de un gas de hidrocarburo, generalmente mezcla de propano, CA3H8, y butano, C4H10, que al extrae la cañería de un recipiente, puesto que al contacto del aire y provisto de una carga inicial de energía calórica, como la llama el del piloto o del fósforo, el gas inicia su reacción, pero para mantener la llama encendida debe suministrarse combustible continuamente. Tercer ejemplo, las bases fuentes y materia orgánica. La mayoría de las bases fuentes, hidróxidos, como la soda cáustica, la potasa y la cáustica y otras sustancias de pH básico extremo, generan reacciones de oxidación violenta al entrar en contacto con la materia orgánica. Esto significa que podemos quemarnos por contacto con estas sustancias e incluso iniciar incendios con ellas, dado que estas reacciones suelen ser exotérmicas. Los motores de combustión interna. Estos artefactos están presentes en automóviles, lanchas y otros vehículos que operan como combustibles fósiles, como la gasolina o queroseno. Son un ejemplo del uso de los combustibles controlados. En ellas se consumen los hidrocarburos del combustible y se generan pequeñas exposiciones que dentro del sistema de pistones se transforman en movimiento, produciendo también gases contaminantes que son liberados a la atmósfera. Hay tres tipos de combustión: la combustión completa o perfecta, la combustión estequiométrica y la combustión incompleta. En la combustión completa o perfecta, cuando las reacciones indicadas están desplazadas totalmente a la derecha, es decir, los componentes se oxidan completamente, formando un dióxido de carbono CO2, agua líquida H2O y dióxido de azufre SO2, independientemente de la cantidad de aire empleada en la reacción. Esto implica que el oxígeno presente en el aire ha sido cuanto menos suficiente para oxidar completamente los componentes. En la combustión estequiométrica es la que tiene lugar cuando se utiliza la cantidad exacta del aire. Cuenta con la particularidad de que resulta ser tan perfecta que únicamente puede conseguirse en lo que sería un laboratorio. En la combustión incompleta es aquella cuyos gases de combustión contiene compuestos parcialmente oxidados,
llamados inquemados, como monóxido de carbono, CO, partículas de carbono y hidrógeno. Características. Unas características es que cualquier reacción natural puede adquirir bajo ciertas condiciones de entorno o temperatura, presión, composición y catalizadores el aspecto de una combustión, es decir, generar energía térmica y especies activas a tal velocidad que la reacción se autopropague, incluso con emisión luminosa si las temperaturas son altas. Sin embargo, las reacciones típicas de combustión suelen tener lugar entre los combustibles fósiles, materia orgánica descompuesta durante eras geológicas, y el oxígeno del aire. Productos de combustión. Los humos o productos de combustión están formados por los gases resultantes de las reacciones: dióxido de carbono, vapor de agua y óxido de azufre, cuando lo tiene el combustible, así como el nitrógeno correspondiente al volumen de aire utilizado. También se puede encontrar oxígeno y nitrógeno procedentes del aire no utilizado, óxidos de nitrógeno y a veces otros gases que pudieran formar parte del aire aportado. La relación entre el volumen de CO2 y el volumen total de gases secos es la concentración de este componente en base seca, máxima que se puede medir en los análisis normales de los gases de combustión. La obtención en un análisis de un valor menor significa que se ha utilizado un exceso de aire mayor del necesario, ya que aunque la cantidad de CO2 sea prevista, la concentración disminuye, puesto que aumenta el volumen de gases en el que se diluye. En este caso también aparece O2 en el análisis, tanto más cuando más exceso de aire. Bien, parte del carbono se ha oxidado, normalmente por defecto del aire, en cuyo caso se encontrará en el análisis cantidades de monóxido de carbono, CO. Puede aparecer H2 y con mucho efecto de aire, partículas de carbono sin quemar, como el olín. También pueden aparecer monóxido de carbono con exceso de aire, sobre todo un combustible líquido debido a una mala atomización del combustible y a un defecto de mezcla combustible-comburente. Poder calorífico. El poder calorífico es la cantidad de energía por unidad de masa o unidad de volumen de materia que se puede desprender al producirse una reacción de oxidación, una reacción química de oxidación. El poder calorífico expresa la energía que puede liberar la unión química entre un combustible y el comburente. Es igual a la energía que mantiene unidos a los átomos en las moléculas de combustible. Energía de enlace menos la energía utilizada en la formación de nuevas moléculas en las materias, generalmente gases, formadas por una combustión.